Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a introducir algunos conceptos básicos de HTML, CSS y JavaScript. Vamos a empezar hablando del frontend, que es la parte de la aplicación que interactúa con los usuarios. Se le suele decir que es el lado del cliente y básicamente es todo lo que vemos en la pantalla en el momento en que accedemos a un sitio web. Por lo general, los sitios web están compuestos por diferentes lenguajes trabajando en conjunto, y lo que hace el navegador es interpretar toda esta información y mostrarla de una forma en la que la podemos entender. Es importante entender la diferencia entre HTML y CSS. HTML es Hypertext Markup Language, es el lenguaje de marcado de hipertexto. Fue creado para dar estructura y contenido, principalmente ese es su objetivo. Y por otro lado, los archivos CSS de Cascading Style Sheets es un lenguaje de presentación creado para dar estilo al contenido. El objetivo es que cada uno tenga sus responsabilidades y los podamos separar entre sí. La buena práctica es que entonces sean independientes uno del otro. Queremos que no estén mezclados. En un archivo con una extensión HTML vamos a querer que haya solo HTML y lo mismo con CSS. Viéndolo un poco con un ejemplo, vamos a ver el elemento P. El elemento P corresponde a un párrafo y lo que vamos a lograr es mostrar un párrafo en nuestra página. El CSS, por otro lado, lo que nos va a permitir es darle, por ejemplo, un determinado color, un tamaño de fuente o algún otro estilo, ¿sí? Por ejemplo, en este caso tenemos un párrafo rojo que surge del HTML P, que está ubicado acá, y este párrafo P, este elemento P, tiene estilos que se incluyen en el CSS y se le da, por ejemplo, color y tamaño de fuente. En archivos es un archivo HTML y un archivo CSS. Esta es la pregunta que uno se hace cuando empieza a aprender CSS, es ¿qué pasa si a una página web le saco el archivo CSS? Naturalmente, todo lo que son estilos que se aplicaban al HTML, al contenido, dejan de existir y se ven con un formato por defecto sin grandes decoraciones. Lo podemos probar desde el navegador, esto lo podemos intentar hacer. Si abrimos el sitio y vemos que está bien diseñado, con estilos, colores, tamaño de fuente y demás. Si abrimos el inspector con botón derecho inspeccionar, vamos a poder ubicar esta plantilla, este CSS, por la parte superior del HTML, y lo podríamos eliminar. Yo les adelanto que va a ser, por ejemplo, este archivo .css, lo eliminamos y así es el resultado. Vamos a hablar en detalle de HTML, ya lo vimos recién. Está compuesto por etiquetas, esas etiquetas se anidan unas con otras, y una etiqueta básica, por ejemplo, es el H1, que es corresponde a un encabezado. Y las etiquetas tienen una etiqueta de apertura y una etiqueta de cierre. La etiqueta de cierre con el mismo nombre que la etiqueta de apertura del elemento, con una barra, una
una diagonal, y el contenido. El contenido queda dentro de las etiquetas de apertura y de cierre. Adicionalmente van a usar propiedades o atributos agregados a los elementos, a las etiquetas, que van a ser los atributos. En este caso es una clase que se asigna a la etiqueta foo. En el caso de una etiqueta de imagen, los atributos son el source, que es el origen de la imagen, cuál es la ruta que lleva a esa imagen, y alt, el texto alternativo, que es un panda feliz. Todas las etiquetas son los que definen los objetos dentro de una página. Algunas de ellas son los encabezados H1, H2 hasta H6 en distinto orden de prioridad. Párrafos con P, anchors o links con A, divs, que son cajas para ubicar nuestro contenido, es span, strong, HTML, head, etc. Vamos a ver algunas en detalle para saber de qué se tratan, pero lo importante es que estos elementos van a estar compuestos por tags, uno al comienzo y otro al final, y dentro de eso vamos a incluir nuestro contenido. Algunos de ellos pueden cerrarse en el mismo tag de apertura, no se necesita uno de cierre. Y siempre es importante cerrarlos, en cualquiera de los casos, ya sea que se permite cerrar en el tag de apertura, lo hacemos ahí, y si no, con su respectivo tag completo de cierre. Vamos a ser pacientes, vamos a trabajar juntos y empezamos con nuestro primer HTML. Esto es un ejemplo, si bien es completo, funciona. Es muy simple, lo único que estamos viendo finalmente en esta página es este texto que dice Page Content Goes Here. El resto del HTML da estructura a nuestro sitio y inicia con un tag que identifica el archivo, el doctype. Estamos diciendo qué es este archivo, decimos HTML. Y luego comienza propiamente el HTML en sí. Está envuelto en una etiqueta HTML principal y se separa en un head y un body. El head va a tener datos adicionales o metadatos de nuestro sitio, o datos que explican nuestro sitio, como el título o los caracteres, el formato de caracteres que estamos usando. Y incluso si después tenemos que agregar un archivo CSS, lo vamos a agregar por acá. Por otro lado, el body va a ser el que tenga el contenido de nuestro sitio. El ciclo de desarrollo que vamos a trabajar en este caso es crear el archivo HTML en el editor, editarlo, hacer los agregados que necesitamos y guardar los cambios. Después nos vamos al navegador, refrescamos la página y deberíamos ver nuestros cambios editados. Es siempre importante revisar que estamos, por un lado, accediendo al archivo que estamos trabajando, que es el correcto, que es el que tenemos abierto en Visual Studio Code, y guardar siempre que hacemos un cambio. Ya vimos el elemento base del HTML y todos los demás descienden de este principal. El body es todo lo que va a tener el contenido visible de nuestra web y se lleva todo el contenido. Adicionalmente vamos a ver que se pueden agregar otras inclusiones, pero puede haber solo un body por HTML. Los párrafos, ya vimos en el ejemplo cómo con un P podíamos referirnos a un párrafo y darle color posteriormente. Se define con este tag. El objetivo es puramente escribir texto
Y los saltos de línea no deberíamos usarlos. El BR, que es un tag de un salto de línea, no los deberíamos usar para separar párrafos. Siempre que tengamos alguna duda, si escribimos párrafos, lo mejor siempre es cerrar el párrafo actual y comenzar uno nuevo, lo cual va a dar el sentido de estructura que estamos ante un nuevo párrafo, con las separaciones incluidas. Un ejercicio para que vayan practicando es agregar en un HTML 2 párrafos. Y estos párrafos pueden tener texto aleatorio o pueden generar el texto con el lorem ipsum. Esto desde Visual Studio Code lo probamos. Vamos a agregar un archivo de ejemplo. Voy a abrir el Visual Studio Code en esta carpeta. Vamos a crear un archivo, lo vamos a llamar index.html. Es un nombre muy común para representar al archivo principal de nuestro sitio. Y desde el Visual Studio Code, lo que podemos hacer para ya escribir automáticamente la estructura principal de nuestra página es escribir HTML5, elegimos del menú que aparece 5 y automáticamente vamos a tener el esqueleto básico de una página con un body vacío. Acá podemos trabajar nuestro ejercicio de hacer 2 párrafos. Agregaríamos un P. Si escribimos P y hacemos clic en la sugerencia o con Enter, se va a dibujar un P, un tag P. Esto pasa porque estamos ante un archivo que tiene la extensión .html, ¿sí? Lo mismo con el HTML5 que nos sugirió la estructura del proyecto. Bien, dentro del párrafo vamos a agregar un texto. Este es el texto de mi primer párrafo. Y el ejercicio nos pedía tener 2 párrafos. De un segundo párrafo. Entonces tenemos 2 etiquetas P con 2 contenidos diferentes, uno indicando primer párrafo y otro segundo. Guardo con control S y para verlo voy a abrir la carpeta. Está en inglés, revelar en el explorador, sería en castellano. Voy a identificar el archivo en la carpeta, index.html, y lo voy a abrir con doble clic. Se me abrió acá. Y bien, este es nuestro primer sitio. Si vemos el código fuente con botón derecho, ver código fuente de la página, vamos a ver qué es lo que nosotros escribimos. Muy bien. Cumplimos con nuestro primer ejercicio. Tengan cuidado con los detalles. El diablo está en los detalles, pero una letra mal puede hacer y va a hacer la diferencia. Por lo general, cuando algo se está viendo mal, es probable que esté mal cerrado un tag o ni siquiera esté, y eso nos afecta toda la estructura de la página y seguramente los estilos que se vayan aplicando. Bien, sigamos un poco. Vamos a tener títulos para nuestras secciones. Podemos imaginarnos secciones con un título y varios párrafos. Estas secciones van a tener títulos con tags H de headers, desde H1 hasta H6. El H1 es el más importante y va bajando la importancia con la numeración en aumento.
hay que usarlo solo para títulos, no para un texto que queremos que se vea más grande. Y lo que hay que hacer es evitar saltarnos niveles, porque, de nuevo, nosotros con HTML le estamos dando estructura a nuestra página y lo más natural es que si incluimos un título de nivel 1, el próximo subtítulo que agreguemos sea de nivel 2 o un nuevo título de nivel 1. Bien, así es un ejemplo de cómo se ven o cómo se escribirían varios títulos hasta el 6. Y el ejercicio propuesto es agregar un encabezado 1 de orden 1, agregar un H2 para cada uno de los párrafos y después agregar un H3 y agregar un nuevo párrafo por debajo. Vamos a hacerlo juntos. Agregamos el título principal y otro H2 con título secundario. Esta representación de importancia entre H1 y H2 se debería ver reflejada en los estilos que se van aplicando. Yo guardo y volvemos a nuestro archivo que está abierto en el explorador, cerramos el código y refrescamos. Ahí está. Se nota que el título principal es más grande. Esos son estilos por defecto que tiene el navegador. ¿Qué tamaño aplican? Ya está dado por cada navegador. Hoy charlábamos de otros elementos en el head de metadatos que van a describir el documento que estamos armando, el título, van a haber links a otros archivos como CSS y JavaScript y cualquier cosa que pongamos dentro de estos tags no es visible en la página. A lo sumo hace que cambie, como por ejemplo el título, que el título se corresponde con este mensaje que se ve en los tabs. Bien, ¿cuál es la diferencia entonces entre el título y el encabezado número 1? Es que los encabezados son parte del documento y el título, en este caso veíamos documento, pero podemos poner mi aplicación. Y este título lo deberíamos ver en el tab, ¿sí? Acá, arriba, mi aplicación. No sé si se ve bien. Bien, avancemos. Los metadatos van a representar todo lo que no se pueda hacer con links o scripts o título. No deberíamos ver otros tags en el head que no sean o metadatos o alguno de estos, ¿sí? Después, algunas buenas prácticas, convenciones de código para que todos leamos más fácil el código. Es bueno tener un conjunto de convenciones que van a dictar cómo tenemos que escribir el código. La principal es que todos los tags se escriben en minúsculas, ¿sí? Y por otro lado, siempre es más prolijito escribir solo un elemento por línea. Ya habíamos visto en un ejemplo un tag de imagen y sirve para insertar una imagen. Y es el atributo source el que tenemos que completar con la ruta, el link a la imagen que queremos mostrar. El texto alternativo, la propiedad alt, va a utilizarse en, por ejemplo, en los lectores de sitios para gente no vidente. Es el texto que se lee cuando la herramienta pasa por esa imagen. Bien, hay un ejercicio de agregar una imagen por debajo de cada párrafo. Ya
les voy dejando para que practiquen ustedes. Los comentarios en código se pueden poner con esta secuencia. ¿Sí? No se van a mostrar en el navegador y solo quedan escondidos en el código. Voy a agregar uno de ejemplo para que podamos ver la diferencia. Y es con el corchete angular, el signo de exclamación, guión, guión, y ya se autocompleta el cierre. Y acá adentro podemos poner un comentario no visible en la página. Si vamos a la página y refrescamos, no vemos ningún cambio, pero si accedemos al código fuente, vamos a encontrar el comentario para los desarrolladores. Un poquito de CSS. La idea general de CSS es aplicar reglas de estilos, y en este ejemplo lo que se hace es aplicar un tamaño de fuente largo y color rojo a los encabezados de nivel 3. Dando un poco de nombre a cada una de estas partes, el encabezado, la primera parte es el selector, es a qué elementos le vamos a estar aplicando esta regla. Y dentro de la regla consiste en una serie de declaraciones, ¿sí? En las que vamos a ir diciendo qué ajustes queremos hacer. Van a estar separadas por un punto y coma, y cada una de esas declaraciones va a tener una propiedad y un valor. No es necesario que estén en una línea, se pueden separar con Enter. Entonces lo vemos separado el P, este es otro ejemplo, a todos los párrafos, es el elemento P que ya conocemos, ese va a ser el selector. A todos esos párrafos se agregan las propiedades de color y tamaño de fuente, con los valores de 16 píxeles para el tamaño de fuente y rojo para los colores. Ahora vamos a ver cómo se estructura. Entonces los términos son el selector para determinar el estilo que se va a aplicar a un elemento. Las propiedades son los estilos en sí que se van a aplicar, y pueden ser una o muchas. Y el valor es qué valor va a tomar la propiedad. Según la propiedad puede ser un número, un string, un número flotante, texto, como por ejemplo las tipografías, unidades, porcentajes, etc. Un ejemplo más completo es, tenemos en esta sección el HTML, donde vemos que hay un estilo, una hoja de estilos CSS referenciada, como en el head, y en el body tenemos 3 encabezados y un párrafo. La hoja de estilos es llamada estilo.css y la tenemos en este costado con diferentes estilos aplicados a cada uno de los encabezados y también a los párrafos. Podemos ver que aplican estilos de color, de tamaño de fuente y de negrita, por ejemplo. El resultado final es algo similar a la pantalla. Son muchas propiedades que están disponibles en CSS. No es necesario que las conozcan todas, sí que tengan la soltura de poder guiar sus búsquedas hacia lo que necesitan para resolver alguna u otra cuestión. Ya vimos cómo lo incluíamos en HTML en ese ejemplo. Hay 3 maneras. Una es con una hoja de estilos externa, como veíamos recién, el estilo.css. Una hoja de estilos interna, también ubicada en el head, como charlábamos hoy. Empezamos a escribir los estilos ahí. O los estilos en línea, que por el momento no los estamos recomendando y no los vamos a trabajar. Pero sepan que
en un tag, se puede poner style y aplicar una regla de CSS. Esta la que vamos a estar usando principalmente es incluir los estilos con la etiqueta link. Le decimos que es rel un style sheet, el tipo es CSS, text CSS y el href, que es la dirección de nuestro archivo al que queremos hacernos referencia, es estilo.css. Es la mejor práctica para aplicar estilos y un efecto que vamos a conseguir enseguida es que podemos usar el mismo archivo en diferentes páginas. Cuando hablábamos de los selectores en CSS, que es la primera parte en la que nos vamos a referir para aplicar un bloque de reglas, teníamos el tipo. Por ejemplo, hablábamos de que un párrafo tenía ciertos estilos. También nos podemos referir a otros atributos de los elementos HTML, como a los identificadores o a las clases, ya que todos los elementos HTML pueden tener identificadores y clases. Para referirnos a un elemento del HTML que tiene un identificador identif, en CSS nos referimos a ese elemento con el numeral y el nombre del identificador, identif. Y ahí sí abrimos el bloque de declaraciones. En el caso de los elementos con clase, en el ejemplo, van a ser aquellos que tengan class igual a las clases propiamente. Y para referirnos desde CSS lo que vamos a hacer es usar el punto clase, siguiendo el nombre de la clase. Una propiedad más, para conocer un poco más de CSS, es el background color. Podemos dar un color de fondo a los elementos. En este caso al body se está poniendo un color de fondo rojo. La construcción de los colores se hace siguiendo generalmente la notación hexadecimal. Se puede escribir como RGB también, que es la composición en cualquiera de los dos casos de rojo, verde o azul. Y es que tanto se tiene de ese color en cualquiera de esas componentes, llegando en el caso del RGB desde 0 hasta 255 y en el caso del valor en hexadecimal de 00 hasta FF. Eso por cada una de las componentes, por eso vamos a tener FF0000 y lo podemos llegar a encontrar como una abreviación en 3 valores, pero nuevamente se definen las 3 componentes, así que va a ser FF00 y 00. Y si no, en última instancia podemos usar los colores ya de una paleta que va a depender del navegador, los colores típicos, ¿sí? Bueno, ya para seguir con un poco de HTML, algo que nos queda pendiente es ver qué son las listas. En HTML tenemos listas ordenadas y no ordenadas y la estructura de las tablas. Lo podemos hacer en vivo rápido, no es muy difícil. Las listas ordenadas o listas desordenadas son básicamente una enumeración de ítems y lo vamos a representar con LI cada uno de esos ítems y después los vamos a agrupar todos los LI en una etiqueta de lista, o la lista ordenada que es OL, o la lista desordenada
que es UL, de Ordered List y Unordered List. Vamos a agregar una lista al final de la primera sección, el primer párrafo. Entonces vamos a tener varios ítems, que son los LI. Ítem 1, ítem 2. Y estos ítems van a estar dentro de una lista desordenada, por ejemplo, o orden, ya que tenemos 1 y 2, o L. Entonces, dentro de la OL vamos a ubicar los LI. Vamos a ver cómo se ve. Guardamos y refrescamos. Y ahí está nuestra lista. El efecto inmediato que deberíamos notar es que hay un 1 y un 2. Como dijimos que era una lista ordenada, esa numeración se aplica automáticamente. Si pasamos a una lista sin orden, a una ordered list, vamos a notar el cambio a un bullet list, que es una lista de puntitos. Bien, eso es un resumen de las listas. Obviamente se pueden aplicar un montón de cambios de estilos para adaptar a nuestras necesidades. El otro elemento que nos queda pendiente es la tabla. Podemos tener un table y la tabla se separa como el HTML en un encabezado y en un cuerpo. Es the-head, el encabezado, es toda la fila que va a tener las columnas que describan a la columna, los nombres, y the-body, table body, va a contener todas las filas, ¿sí? El resto de las filas que no son el encabezado. Bien, podemos hacer un ejemplo. Un cuerpo de una tabla va a tener filas con tr, table row, y las filas van a tener celdas. Las celdas se representan con td. Si ponemos 2 td, tendríamos una fila con 2 celdas, celda 1 y celda 2. Hasta ahora no estaríamos incluyendo una fila de encabezados. Voy a guardar y lo vemos en la página. Ahí está. El efecto que estamos logrando es que se estructura tabularmente en forma de tabla. Si agregamos una nueva fila con 2 celdas, respetamos la estructura de la tabla siempre. Celda 3 y celda 4, 2 tr con 2 td cada uno. Tenemos los trs separados y cada una de las columnas o las celdas por cada columna. Eso es básicamente una estructura de listas y tablas. Bien, para cerrar, una idea general, en HTML5 se incluyen nuevos tags que hacen una representación más semántica, permiten que seamos más descriptivos con la estructura de nuestro sitio, y crearon tags como un header para indicar que vamos a tener en esa sección de la página un encabezado, una barra de navegación con nav, secciones, artículos, notas al costado, pie de página y otros más. En el caso del script es un tag para incluir un archivo JavaScript que puede ir bien al principio o al final con sus consecuencias cada uno, ya lo vamos a ver, y una inclusión de estilos, ajustes, el viewport para ajustar el sitio en dispositivos móviles, título
descripción de la codificación y no mucho más. Bien, a modo de resumen, para que vayan teniendo en cuenta, vamos a usar mucho el navegador Chrome o alguno que dependa de Chromium, o si con que tenga un inspector y nos permita navegar el código va a ser suficiente. En particular, Chrome son muy fáciles de usar las herramientas de desarrolladores, que se abren con botón derecho de inspeccionar o con F12. Tienen varias secciones, por un lado el HTML, CSS y se pueden llegar a ver una estructura general del proyecto o de cada uno de los elementos con algunos de los botones. Pero esa es la principal separación, HTML y CSS. Eso es en la pestaña Elements. Después, en la pestaña Sources, van a poder ver cada uno de los distintos archivos que dan lugar a nuestra página, ya sean HTML, CSS o JavaScript, los van a poder ir recorriendo desde acá. Los distintos detalles de cómo se accedieron a través de la red de los archivos lo vamos a tener en la pestaña Network con un resultado de operación y respuestas de las solicitudes. Como herramienta de desarrollo vamos a usar Visual Studio Code. Podemos agregar algunas extensiones. Ya vamos a juntar un par y creo que con la instalación básica es suficiente para empezar. Amiguémonos con la consola en la medida que sea posible. Suele ser más ágil una vez que ya la tenemos aprendida. Y bien, quedan las direcciones de la bibliografía por cualquier consulta que tengan y quieran profundizar. Vamos a ver una introducción a JavaScript. Ya vimos HTML, ya vimos CSS, sabemos que el HTML se usa para dar estructura y contenido a nuestra página y con CSS aplicamos estilos. Un poco de historia: fue desarrollado por Brendan Eich en 1995. Originalmente se llamó Mocha, después LiveScript, y no tiene ninguna relación con Java, si bien se llama JavaScript, no es lo mismo y no deberíamos decir Java cuando estamos queriendo hablar de JavaScript. Fue popularizándose a medida que la herramienta resolvía el dinamismo de las páginas. Antes la web era un conjunto de HTMLs y era muy poco común ver sitios interactivos, y lo que vino a traer es el DHTML, que es la posibilidad de trabajar nuestro HTML y CSS con código. ECMAScript es el estándar, es la versión del estándar de JavaScript. La versión 6 fue aprobada en 2015, la 7 en 2016, y a partir de ahí ya son agregados que escapan un poco de la introducción, pero bueno, muchos de ellos los vamos a usar comúnmente. Fueron de los mayores grandes cambios que se dieron en el lenguaje, y siempre para mejor, claramente.
Hoy en día es uno de los lenguajes de programación más usados. Hay un intérprete en cada máquina, el navegador ejecuta el código estando el navegador en el dispositivo del usuario. Y por la popularidad del lenguaje se extendió a otras aplicaciones. Desde el 2009, por ejemplo, surgió Node.js, que usa JavaScript, pero para el lado del backend, o el frontend transpilado, o mobile, se empezó a trabajar todo con JavaScript. Las estadísticas hasta hoy indican que la actividad sobre el lenguaje es de las mayores. Hay mucha cantidad de código entregado en GitHub y la cantidad de veces que se etiqueta JavaScript en Stack Overflow. ¿Y para qué? ¿Para qué vamos a usar JavaScript? Al menos en el navegador, ¿no? Vamos a tener formularios en nuestra página para que el usuario ingrese datos y con JavaScript los vamos a poder validar. HTML5 provee algunas opciones de validación, pero todo lo que se escape de HTML5 lo vamos a resolver con JavaScript. También vamos a poder reaccionar a todo lo que haga el usuario, clic, teclas, movimientos de mouse o lo que sea. Hay partes de la página que se van a poder mostrar u ocultar según lo que queramos nosotros. Podemos hacer cálculos complejos, carga dinámica de contenido, hacer single page applications y aplicaciones web complejas que dejan de ser un archivito HTML para hacer aplicaciones de videollamadas, mapas y programas en sí. Keep calm and code JavaScript. La idea es ir aprendiendo los conceptos siguiendo ejemplos. Un ejemplo es el mensaje al usuario. Nosotros, desde la programación, desde el código, queremos que el usuario reciba un mensaje cuando llega a nuestro sitio. Eso es lo que queremos hacer, mostrar un mensaje saludando al usuario al entrar a la página. ¿Qué es lo que vamos a aprender? Cómo se incluye un archivo JavaScript y se ejecuta, cómo se muestra un cartelito por pantalla, cómo le solicitamos un dato al usuario y cómo guardamos ese dato en una variable. Bien, para incluir el archivo, ya lo charlamos en la intro de HTML, se hace con un tag script que inicialmente lo vamos a incluir al final del body, luego de que ya se haya cargado todo el HTML con sus elementos. La función alert, así escrita entre paréntesis con el mensaje, nos va a permitir mostrar un diálogo de alerta en el navegador. No se suele usar en las páginas reales, ya que visualmente no se integra con el resto del sitio, pero tenemos un CodePen. Todos los cartelitos con demo y CodePen tienen el ejemplo para usarlo interactivamente. Si lo abrimos al ingresar a la página, vemos por acá arriba el alert con hola usuario. Y el código JavaScript asociado es el llamado función alert con el string hola usuario. Y vemos la inclusión en el cuerpo del HTML como script, type text JavaScript y source, que es el link, como js/main.js. Y obviamente el tag de cierre de script. Bien, ya sabemos incluir un archivo JavaScript en nuestro HTML y mostrar un mensaje. Ahora el código JavaScript incluido se está ejecutando automáticamente al cargar la página. ¿Qué pasa si tenemos más de una instrucción? Por ejemplo, tenemos dos alerts. Se van a mostrar los dos mensajes o se va a mostrar uno y al aceptarlo
Recién se va a mostrar el segundo. Lo vamos a probar en el CodePen. Hacemos alert segundo mensaje. Y ahí al actualizarse vemos que recibimos una alerta con hola usuario, confirmo. Se vuelve a reiniciar porque no habíamos guardado. Hola usuario, confirmo y luego segundo mensaje. Ahora sí. Bien, el concepto de debug ya lo veníamos trabajando. El debug o debugging es la tarea de encontrar errores en un programa y eliminarlo. Viene de bug, bicho, y se suele decir bug al proceso de hacer un seguimiento de código en la máquina y comprender mejor cómo funciona, porque por alguna razón llegó hasta ahí. En nuestro caso lo vamos a hacer desde la consola. Abrimos el inspector y en una de las pestañas que tenemos es la consola. También la podemos usar para ingresar comandos, ingresar sentencias de JavaScript, como por ejemplo el console log. Vamos a ir a nuestro sitio en que estábamos construyendo. Voy a abrir el inspector y voy a buscar la consola. En la consola voy a ver si podemos hacer zoom. Sí, no mucho. En la consola yo voy a poder ingresar código JavaScript como console.log y el string hola mundo. Al apretar enter esto se ejecuta y nos aparece el resultado de haber llamado esa función console.log. Lo vamos a usar mucho para debuguear nuestro código. Es importante ir viendo siempre en la consola qué es lo que está pasando en nuestra aplicación, porque si un programa no está compilando no va a funcionar y los navegadores no muestran estos errores al usuario si una vez que abrimos el inspector. Así que siempre con la consola abierta. Poco características del lenguaje, variables y constantes. Vamos a usar let para declarar una variable y const para declarar una constante. Usamos let porque reduce la posibilidad de introducir errores indeseados. Vamos a ver qué otra diferencia hay con otras formas de declaraciones, pero más adelante. Ahora lo que queríamos seguir haciendo era poder obtener información del usuario. En este caso la función prompt nos permite leer un mensaje desde el teclado. Es un alert como el que veíamos hoy, pero con un input donde podemos ingresar texto. La sintaxis es let una variable igual a prompt y en un string cuál es la pregunta que le vamos a hacer. No se suele usar en páginas reales tampoco, porque obviamente no se integra con el resto del sitio. Es igual a un alert. Lo probamos en el CodePen y ahí está arriba el diálogo con ingrese su nombre, Alejandro, ingrese su edad, 33, y ahí me saluda Alejandro, 33. Bien, eso es un llamado función prompt para ingresar el nombre, bajado una variable nombre, se hace el console log de nombre. Si vamos a la consola del CodePen, acá en console, deberíamos ver ese mensaje. Ingrese su nombre, vamos de nuevo, Alejandro, y la edad,
finalmente se emiten dos alerts con las dos variables. Lo que vimos es que primero se emitieron los alerts y luego aparecieron en la consola. Esto es por la prioridad que tienen los alerts en la ejecución, y al bloquear el navegador con el diálogo van a ser los primeros que se ejecuten, en este caso, aunque haya otras sentencias. Nuevamente, por esto también no se suelen utilizar ni diálogos ni los prompts en un sitio. Bien, ese es el ejemplo. Si encontramos algún error de sintaxis, escribimos algo mal, lo deberíamos ver en la consola. Yo voy a hacer el ejemplo en nuestro HTML que venimos trabajando. Voy a agregar, voy a linkear, lo agregamos al final del body, ¿sí? Agregamos un script. Si elegimos el .source, nos va a preparar el tag completo para incluir solamente y modificar el nombre del archivo. Elegimos entonces el main.js y creamos ese archivo main.js, y acá podemos trabajar donde podemos hacer, por ejemplo, el alert o un console log. Vamos a hacer alert de la variable nombre. Esa variable nombre la vamos a crear al principio con let nombre igual a prompt. La vamos a obtener de este diálogo con el input. Con la pregunta ingrese el nombre, punto y coma, y hacemos el console log de la variable nombre también. Y ya tenemos entonces, ni bien arranca la aplicación, va a ejecutarse el archivo main.javascript, que va a pedir un dato al usuario, mostrarlo por consola y emitir el alert con lo que nos haya ingresado el usuario. Refrescamos, ahí nos pide el nombre, Alejandro, nos muestra por consola y nos emite el alert. Probamos qué ocurre, a ver si yo me equivoco. En lugar de nombre nos escribimos, nos salteamos una letra, vuelvo al sitio, refresco, Alejandro, y nos va a indicar que nombre, la variable esa no está definida. Eso es porque no existe, ¿sí? Está mal escrita. Bien, en resumen, aprendimos a incluir un archivo JavaScript, ejecutarlo, mostramos un cartel por pantalla, pedimos datos del usuario y guardamos datos en variables. El ejemplo 2, en el saludo en la página, consiste en completar mi nombre desde el prompt, ya se lo pedimos al usuario, pero quiero ver el nombre dentro de la página web, no en la consola. ¿Qué vamos a aprender entonces? A editar la página web desde JavaScript. Esto es básicamente una página dinámica que cambia con la interacción del usuario. El DOM es un concepto que necesitamos aprenderlo porque lo vamos a usar. Es cómo vamos a modificar la página. El DOM es el Document Object Model, que es una interfaz para todos los documentos HTML. Es una representación estructurada del documento. Es fácil de seguir porque se representa mediante un diagrama de árbol. Si tienen un dibujito acá, sí, que es desde el tag principal HTML, toda la estructura de nuestro sitio cuelga de esa raíz. Y lo que nos permite este modelo es manipular el documento. Lo vamos a poder leer y modificar.
es lo que conecta las páginas web en HTML con JavaScript. Bien, esta representación de árbol es la que corresponde al código de ejemplo. Tenemos, si miramos desde la derecha, veamos un UL, una lista desordenada con dos LI. Veamos el código y le identificamos fácilmente el UL con dos LI. Bien, ¿cómo se edita? ¿Cómo editamos el DOM? Por un lado vamos a necesitar que el documento nos diga cuál es el elemento que nosotros identificamos con algún ID. Pero necesitamos llegar a ese elemento para poder modificarlo. Bueno, eso se hace con document.querySelector. Le pasamos un selector, como por ejemplo un selector de CSS, que en el caso de los tags con ID los representábamos con numeral y el identificador. Entonces hacemos document.querySelector, el identificador, el selector, para llegar a este párrafo. El P con ID par. Y como ya tenía un contenido, nosotros lo podemos pisar. Al bajar una variable, esa selección, ese elemento que lo buscamos sobre el document, después lo podemos trabajar. Entonces a un párrafo le decimos un párrafo punto inner HTML igual y contenido nuevo. Al nodo del árbol le vamos a sobreescribir los atributos que queremos, todo el contenido o incluso otros atributos propios del elemento. Un breve repaso del funcionamiento, si hacemos todo en una línea, es al documento, le vamos a pedir el elemento con identificador prim, punto innerHTML, o sea que a su contenido lo igualemos a 1 menos primero. Lo igualamos a un valor. Así estamos reemplazando el contenido. También en JavaScript vamos a poder concatenar strings. Si tenemos una variable nombre que sea web y hacemos hola en un string más la variable, vamos a tener la concatenación de las dos, hola web. Si en cambio agregamos un espacio en el string hola y luego sumamos la variable, vamos a ver el espacio en el medio. Bien, esto más o menos lo que queríamos resolver es el usuario ingresa su nombre y su edad por el diálogo, buscamos el elemento, el párrafo con ID mensaje, con el document.querySelector, y a ese elemento le modificamos el contenido con nodo.innerHTML igual a un valor, en este caso hola, nombre de edad, años. Vemos el resultado. Si ingresamos nuestro nombre y edad, ahí nos saluda hola Alejandro de 33 años. Así como podemos editar el DOM, lo podemos leer. Si accedemos al inner HTML vamos a estar leyéndolo, y si lo asignamos con algún valor lo estamos reemplazando. También podemos editar otro atributo. Si buscamos el elemento con ID lamp
lo que podemos acceder es, por ejemplo, al source. Si era una imagen, vamos a acceder a lamp img.source y nos va a dar una imagen, la dirección de la imagen. También podemos editarlo y modificarlo. Con lamp img.source lo asignamos a un valor que nosotros queremos. Query Selector fue introducido en ECMAScript 6. Hay otras formas de llegar a los elementos como getElementById. En este caso no lleva el numeral porque les estamos indicando que queremos buscarlo por ID. Pero por lo general en el resto de los trabajos vamos a verlos como Query Selector. Los objetos que hay en el DOM, además de Document, están Window, History y Location. Cada uno nos permite acceder a distinta información, como el historial, la URL de la barra de navegación y la pestaña o ventana donde está mostrándose nuestro sitio. Ya a modo de resumen, conocemos el DOM, podemos editarlo desde JavaScript, lo manipulamos tanto para hacer lecturas y hacer modificaciones, y también aprendimos a concatenar strings. Hay un ejemplo más, el saludo al hacer clic. Es otra forma de interacción que podemos tener con el sitio y ejecutar un código al hacer clic en un botón se llama suceso de un evento. Para eso le tenemos que dar un nombre a una parte del código. Vamos a declarar una función y luego vamos a ver cómo hacer que esa función se llame. Los eventos son algo que ocurren a partir de una interacción por parte del usuario o por parte del programa. El programa puede reaccionar ante varios eventos y va a ejecutar código asociado al evento que se dispara. Algunos ejemplos son que el usuario puede hacer clic, o se termina de cargar la página, o pasa un segundo desde que se terminó de procesar. Son todos eventos a los que podemos atajar y hacer algo en consecuencia. Todas las interfaces gráficas se suelen programar orientadas a eventos. La programación dirigida por eventos es básicamente esto que charlábamos. El usuario interactúa con la página, ocurre algún evento y en modo de respuesta se ejecuta una sección de nuestro código, una función. La apariencia de la página se puede actualizar o modificar y se queda en ese estado hasta una nueva interacción. Los eventos son capturados por manejadores o handlers en inglés. En el HTML los podemos describir como el evento igual a la función que queremos que se llame, por ejemplo, onClick igual saludar, y esto es que en el botón saludar, cuando se le haga clic, se llama la función saludar, y la función saludar tiene un alert que dice hola. Al apretar el botón se va a ver el diálogo. Por otro lado, si tenemos un formulario y queremos acceder a los valores de ese formulario, tenemos que acceder al value del elemento. Entonces, primero ubicamos cada uno de los elementos que nos interesan, por ejemplo, el first name. Llegamos a él a través del query selector con el numeral nombre, y cuando hacemos .value nos vamos a estar refiriendo al valor de ese input. Entonces, si tuviésemos un formulario con un solo input que es el nombre y queremos saludar al usuario
con un mensaje que diga hola y el nombre que ingresó en el input, nuestra función saludar va a obtener el nombre desde el value del input y va a mostrar un mensaje en un nodo que resulta de un query selector mensaje, va a ser un párrafo por ejemplo con el id mensaje, y al inner HTML de ese elemento lo vamos a pisar con hola y el nombre. Lo podemos hacer en nuestra página. Vamos a copiar el código. Tenemos la función saludar en nuestro main JavaScript y podemos agregar un botón saludar, y agregamos el handler en el evento onClick igual saludar, va a ser la función que implementamos, función saludar. Vamos al sitio, refrescamos y hay algún error. Acá quedó un más de más. Lo podemos corregir en las filminas. Ahí está. Y ahora sí, vamos al sitio. Está guardado. Está guardado. Y en el sitio vamos a dar saludar. Y ahí nos está diciendo no se pueden leer las propiedades de algo nulo al leer el value. Eso porque no está el input. Vamos a agregar el input con el nombre. Input tipo texto con un ID de nombre. Refrescamos y acá tenemos nuestro input le damos un valor, saludamos y no puede setear propiedades de null seteando el inner HTML. Eso es porque yo no guardé el párrafo para saludar. Vamos a agregar un P con ID mensaje, y el JavaScript buscaba un elemento con ID mensaje. Refrescamos y probamos saludar. Ahí está el saludo. Hay una gran cantidad de eventos: on click, on key down, on load, on focus, on change, on drag, on copy, on pause. Son muchos. Cada uno la necesidad va a depender de cuáles tengamos que usar. Y como resumen, bueno, pudimos aprender a usar un evento y declarar una función. El último ejemplo es el contador de clics. Lo que vamos a hacer es, además de profundizar un poco sobre los eventos, vamos a modificar una variable y va a conocer sobre el alcance de esa variable. Los nombres, en buenas prácticas, los nombres de las variables se suelen nombrar con sustantivos y las funciones con verbos. En el caso de las funciones booleanas, deben comenzar con is, porque siempre nos van a estar diciendo esas funciones si algo es o no. Por ejemplo, is valid. Y deberíamos usar nombres descriptivos, no demasiado largos, pero sí que cuando volvamos a leer nuestro código sepamos de qué se trata, no nombres como aux y temp. Para contar los clics tenemos que recordar cuántos clics se llevan haciendo. Necesitamos una memoria a corto plazo sin usar una base de datos, nada externo, con lo que tenemos, con variables.
Y lo que va a pasar es que al hacer un refresh, al refrescar la página, vamos a perder todo lo que tengamos. Se puede usar el DOM para guardar los datos. Ya aprendimos a editar el DOM y podríamos crear un párrafo donde vamos guardando la cantidad de clics y eso lo vamos leyendo y modificando, pero no es una buena práctica. La solución es declarar una variable donde vamos a llevar la cuenta de los clics, contador igual 0. Inicialmente va a tener ese valor y cada vez que el usuario interactúe con la página haciendo clic, vamos a incrementar ese contador con la instrucción contador igual a contador más 1, que significa que primero va a leerse el valor que tiene contador en ese momento y se le va a sumar 1. También se puede escribir como contador más más. Entonces, para contar los clics vamos a tener un párrafo que nos indique cuántos clics se han hecho, con un texto y un span, que es una fracción, digamos, de texto, y con un identificador. De esta forma vamos a poder llegar al span con un query selector y modificar solo el número de clics. Y ese número de clics lo vamos a ir aumentando en una función contar clics, que se va a disparar ante el evento clic de este botón. Para que realmente tenga memoria y no se borre la variable con cada función, si tuviésemos la variable dentro de la función, la variable sería nueva cada vez que se aprieta el botón, ¿no? Entonces lo que hacemos es llevarla afuera, la inicializamos en 0 y la función contar clic va a tomar esa variable que ya existe y la va a aumentar en 1. Después es nuestro trabajo actualizar el sitio, por lo cual buscamos el elemento span contador, donde va a tener el valor de la cantidad de clics, y a ese elemento le actualizamos el HTML, inner HTML, con el valor de contador. Vamos a ver el ejemplo. Tenemos el contador, la variable por fuera, y si hacemos clic se va contando. Es exactamente lo mismo hacer contador más más sobre la variable que contador se vuelve contador más 1. Comentamos y probamos y el resultado es el mismo. Un programa dirigido por eventos sigue los siguientes pasos. Empieza la ejecución del programa, se llevan a cabo las inicializaciones y otro código inicial que tengamos. El programa queda bloqueado como escuchando a que se produzca algún evento. Se definen entonces eventos como el click, el drag, el hover, que es pasar por encima, cuando el cursor pasa por encima de algún elemento, por ejemplo, cuando se cargó, el load, etc. Se definen también las funciones que van a ser las que se ejecutan en esos eventos y se describe un controlador de eventos que va a hacer todo este trabajo que hacemos en la definición. El orden de ejecución claramente ahora va a depender de cómo se usa el sitio. Si agregamos console log, vamos a ver cómo responde este orden y lo que podemos ver es apretar el botón 2 veces, cómo se terminan viendo esos console log. Por un lado tenemos al inicializar el contador un console log A, que se declaran las funciones, se declara la función posteriormente contar clic con
un console log, el incremento del contador y la actualización de la página, y un console log C para indicar que se finalizó la función con la actualización del DOM, y luego de la definición de la función un console log D que continúa la ejecución. En la prueba intenten contestar cuál de estas opciones es la correcta y luego comparen los resultados. A diferencia de la programación secuencial, en la que sabemos el flujo de la ejecución, una función principal que llama a otra función y así sucesivamente, en la programación dirigida por eventos no sabemos la secuencia exacta de ejecución. Se disparan diferentes fracciones de códigos con diferentes acciones y nos puede llevar a estados muy complejos de reproducir. El ejemplo de las tres ejecuciones diferentes donde pueden ocurrir distintos eventos en distintos momentos de la aplicación. Tenemos un ejemplo más a modo de ejercicio, el prende y apaga. La consigna es tener botones para prender y apagar la página que cambien el color de fondo y cambien la imagen de una lámpara, una imagen en un tag de imagen. Entonces vamos a aprender a cambiar estilos de JavaScript y quitar esos estilos aplicados. A diferencia de lo que hacíamos hoy de incluir el evento como onClick igual la función, en ECMAScript 6 surgió la posibilidad de asociar el evento desde JavaScript. Decimos que es una buena práctica porque nos separa del HTML, no estamos incluyendo JavaScript en el HTML y podemos hacer esa asociación toda completa en el JavaScript. Para eso, si teníamos un event en un botón, lo que hacemos es identificarlo con algún nombre, buscarlo en JavaScript sobre el documento con getElementById o querySelector, y a ese elemento le hacemos addEventListener. Le pasamos como primer parámetro el evento que queremos escuchar y la función. Verificar formulario sería el nombre de la función. Va sin paréntesis porque no la estamos llamando. Le estamos diciendo que queremos que se llame esta función con este nombre en el momento en el que surja un evento de clic. Si pusiéramos los paréntesis la estaríamos llamando en este momento y en el momento en que se haga clic no va a pasar nada. Marcamos la comparación solo a modo ilustrativo y algunas recomendaciones de cuándo es según el estándar, ¿no? Cuándo es recomendable usar addEventListener y por qué, más bien. En el caso de los estilos desde la modificación de estilos desde JavaScript, lo vamos a poder hacer. Podemos agregar y modificar clases que tengan los elementos del DOM, como accediendo al class list de cada elemento, como por ejemplo si tenemos un div podemos acceder con .classList y agregar una clase, remover una clase o alternar una clase. También podemos saber si un elemento contiene alguna clase en particular, si el class list contiene alguna en particular, o quitar y agregar múltiples
clases en una instrucción. Es una buena práctica lo que cambiar estilos con clases, ya que si accedemos a los estilos directamente desde JavaScript, podríamos hacerlo como el elemento div.style.color, por ejemplo, pero ya perdemos noción de qué estilo se puede estar asignando en cierto momento del programa y qué clase le daba estilos antes. Entonces es muy confuso editar directamente, por lo cual no lo sugerimos, decimos que es una mala práctica tocar los estilos directamente desde JavaScript. En resumen, la única conexión deberían ser las clases entre los estilos que queramos cambiar desde JavaScript, y las clases son este contrato entre los tres lenguajes. Entonces desde HTML, CSS y JavaScript van a ser las que más definan la interacción entre los tres. Es en lo único que se van a tener que poner de acuerdo de qué significa cada clase. Cuando el sitio empieza a crecer, las clases parecen que empiezan a repetirse, pero es cuando hay que hacer los ajustes que haya que hacer, cambiar lo que haya que cambiar y darle el nombre correcto a cada elemento o grupo de elementos. El resultado del ejercicio queda en CodePen para que lo puedan resolver si no sale, hagan el intento. Y a modo de resumen de JavaScript, vimos a grandes rasgos cómo agregar entonces un script con una ruta al archivo JavaScript en nuestro HTML. Obtuvimos elementos del DOM que van a tener eventos y dijimos a esos elementos qué función se debería ejecutar en caso de algunos eventos y programamos esas funciones para obtener los datos que necesitábamos del DOM, los procesamos y actualizamos el DOM cambiando su contenido. El código JavaScript no debería aparecer en el archivo HTML y el código CSS no debería aparecer en el archivo JavaScript. Les toca practicar y bueno, seguimos con las consultas a través de la lista y bueno, espero que les haya servido. Saludos.